Bueno, entonces el día de hoy venimos a una revisión del primer parcial de ese examen. El primer parcial fue el pueblo. Me vestí de azulito todo el primer parcial. El segundo parcial, cuéntenme, ¿qué decía Zúñiga? ¿El segundo parcial era? El infierno, Hades. ¿Ah? Entonces me voy a vestir de rojo ahora. ¿Qué les parece? Me voy a vestir de rojo en el segundo parcial para hacer más amena la cosa. Entonces vamos a revisar ese primer parcial. Vamos a platicar acerca de esos temas que fallamos en el primer parcial, en ese examen. Entonces, vamos primero que todo a felicitar a los que sacaron 10 de 10 en ese examen, porque sí, hubieron ellos que sacaron 10 de 10. Gabriel Gerardo Pereira Suazo sacó 10 de 10 en su primer examen. Felicidades. Helen Scarlett Díaz. Gracias, abogada. Sacó 10 de 10 en su primer examen. Y Neidy Yaneris Escalante Muñoz sacó 10 de 10 en su primer examen. Si quieren, anoten esos nombres y les molestan a ellos con preguntas porque sacaron 100 en su examen, ¿sí? Eso es lo que les quiero decir, es que tenemos quienes han podido ser excelentes en este examen, excelentes 100. Pero vamos a ver cuáles son esas preguntas que fallamos. Las que más fallamos fueron las que yo escogí para hablarles el día de hoy. Primero, las acepciones del término derecho. Tuvimos unas confusiones ahí en esas acepciones. Hay que recordar o buscar esa clase que nosotros tomamos sobre derecho, que fue justamente la primera clase, y vamos a verificar primero que la primera acepción del término derecho fue recto. Acuérdense, recto o rígido, ¿se acuerdan de eso? Y luego, es decir, la segunda acepción es conjunto de normas jurídicas que regulan el comportamiento de los miembros de la sociedad. Hoy en día tenemos una definición académico-dogmático que es sistema normativo externo coercitivo. Entonces, la primera acepción del término derecho sería... Recto. Recto, correcto. Y la segunda acepción del término derecho, haciendo exactamente lo mismo, sería... Conjunto de normas. Es correcto. El comportamiento. Es correcto. Y la definición académica dogmática actual sería... Sistema normativo. Externo coercitivo. Coercitivo. Correcto. No coercitivo, ¿verdad? ¿Cómo dice? Salía en las respuestas a seleccionar, salía sistema normativo externo no coercitivo. Correcto, es cierto, esa era una de las opciones que le había puesto. Les había puesto coercitivo y no coercitivo. ¿Y el no coercitivo cuál sería, Scarlett? ¿El sistema normativo externo no coercitivo? ¿El externo? La ética, ¿sí? Lo que no se obliga, la ética. Es correcto, la ética. Luego les pregunté que si había una relación entre la moral, la ética y el derecho, ¿sí? Y se los puse así. La moral, la ética y el derecho no tienen relación. Así decía la pregunta. Respuesta, vamos a recordar esa clase que tuvimos sobre los sistemas normativos. Vamos a verificar que los tres son sistemas normativos, ¿cierto? Tanto la moral, la ética y el derecho son sistemas normativos, ¿cierto? Sí. Entonces tienen relación. Desde ahí, Germán, tienen relación, correcto. Su ámbito de formación es interno en la moral y externo en la ética y el derecho. O sea que en el ámbito de la formación, ¿tiene relación la ética con el derecho? Correcto. Y su ámbito de ejecución es coercitivo para el derecho y no coercitivo para la moral y la ética. Entonces, en el ámbito de la ejecución, ¿quiénes son los que tienen relación? La moral y la ética. Correcto. Entonces, respuesta sencilla. ¿Tienen relación la moral, la ética y el derecho? Solo viendo esas partes de la definición, ¿tienen o no? Sí, tienen. Correcto, José. Y además de eso, tenemos que recordar que los seres humanos somos los que creamos, somos los que aplicamos y somos los que obedecemos o decidimos no obedecer, ¿verdad? Seguir o no seguir esos tres sistemas, ¿sí? Entonces, no solo es en la definición misma que nosotros vemos esa relación, sino que también la vemos en el hecho de que nosotros somos los que creamos,
aplicamos y seguimos estos sistemas normativos, ¿sí? Entonces ahí también hay un tipo de relación. Luego vemos que la moral se define como, ahí esa que Scarlett me estaba soplando la respuesta. Tenemos que recordar o buscar la clase sobre los sistemas normativos y verificar que los tres sistemas normativos, los tres son sistemas normativos, y luego vemos que el ámbito de la formación de la moral es interno y el ámbito de ejecución es no coercitivo. Entonces la moral sería sistema normativo ¿qué? No coercitivo. Interno. Interno no coercitivo, correcto. Y luego, ¿qué es la ética? Y en la ética vamos a lo mismo y verificamos, ¿verdad? Vemos que es un sistema normativo, vemos que su ámbito de formación es externo. Recuérdense que yo no soy el que formo la ética, sino que la ética es lo que la sociedad espera de mí. Y en el ámbito de la ejecución decimos que es o no es coercitivo. ¿Cuál de los dos? No coercitivo. Entonces, vamos a escoger la que corresponde y la que corresponde para la ética sería sistema normativo, externo, no coercitivo. Esa que Scarlett me dijo, ¿verdad que salía así también? ¿Verdad, Scarlett? Sí, abogada, es que se explicó que el único era el derecho, ¿verdad? Que era coercitivo. Entonces de ahí nos podíamos guiar, ¿verdad? Correcto, correcto. Lo siguiente siguiente pregunta que sacaron un poquito confusa es, para la existencia de la República es necesario, así decía la pregunta, y entonces tenemos que recordar o buscar la clase sobre República y Estado. Y cuando vemos esa clase nos damos cuenta de que había una lista de elementos. La República tenía 3 elementos clásicos, aquellos que José en esa clase nos mencionó y nos dijo, pero de entrada, población, territorio, poder, abogada. Así me lo dijo, ni siquiera respiró cuando me lo dijo José. Entonces, eso es justamente los 3 elementos clásicos, los que yo necesito para la conformación de una república. Y el Estado necesita los 3 elementos clásicos y un elemento moderno. En otras palabras, población, territorio y poder, pero además de eso, el reconocimiento internacional. Entonces ahí fue que yo vi cierta confusión, especialmente los que le salió en el examen, ejemplo 9.25, fue porque tal vez solo cliqueó una de las que tanto necesitaba, o había una que sacó 9.75, que fue porque no verificó ese reconocimiento internacional, entonces quedó solo como república y no como Estado. Entonces, si ustedes miran que tienen ahí ese punto algo, puede ser que esta fue la que sacaron mala. Entonces, para la existencia de la república yo solo necesito los 3 elementos clásicos. Y para la existencia del Estado, que esa es la siguiente que me fallaron, yo necesito 4. ¿Sí? ¿Estamos en eso? Sí. Perfecto. Luego les pregunté que si el pueblo podía ser parte del país. Esa era una pregunta un poquito difícil de contestar si no hemos escuchado esa clase, debido a que muchas personas mezclan el país con el pueblo. Unas piensan que el país solo es un pedazo de tierra, otras piensan que el país somos todos nosotros, pero de lo que nos damos cuenta al buscar o recordar esa clase sobre conceptos relacionados es que mirábamos país y mirábamos pueblo y decíamos que el país es el que vive con el pueblo. En otras palabras, el que vive con el pueblo tiene que ser un ser humano. Sí. ¿Puede mi casa en Valle de Ángeles vivir con el pueblo? No. ¿Qué piensan ustedes? No, ¿verdad? O sea, un pedazo de tierra puede vivir con el pueblo. ¿O seríamos solo los humanos los que vivimos con el pueblo? No. Entonces, el que vive con el pueblo serían los seres humanos, nosotros que decidimos vivir con el pueblo. Y el pueblo es el conjunto de humanos que pueden defender a la república con armas letales. Ese es el pueblo. Entonces, ¿puede el pueblo ser parte del país?
¿Qué piensan ustedes? Que sí. Sí. ¿Por qué? Cuéntenme. El país es el que vive con el pueblo. Vamos a ver. El país es el que vive con el pueblo. ¿Puede el pueblo vivir con el pueblo? ¿Puede Laura vivir con Laura? ¿O Laura vive con alguien más? ¿Alguien más? Yo creo que Laura no. vive con alguien más. Entonces, el pueblo vive con el país, ¿cierto? Son dos cosas separadas. ¿Entienden esa parte? No. Ok, perfecto. Veamos. Usted puede vivir con usted mismo, no psicológicamente hablando, físicamente hablando. Usted, Germán, puede vivir con usted. ¿O usted es usted? Yo soy yo. Ajá. Y usted puede vivir con usted. Técnicamente no, porque es la misma persona. Correcto. Técnicamente no, porque es la misma persona. Entonces, si yo soy el pueblo, yo puedo vivir con el país, pero yo pueblo puedo vivir con yo pueblo. No. Exacto. Entonces, el pueblo no puede ser parte del país. El pueblo vive con el país y el país vive con el pueblo, pero no somos lo mismo. A veces me dicen, ay, abogada, pero es que hasta Dios unió dos cosas y las hizo No, una pero es sola. que la pregunta, abogada, pero la pregunta no dice si el pueblo puede ser parte del país. Ajá, puede ser No, parte. No pienso que sí. Germán, ¿usted puede ser parte de Germán o es Germán? No, soy Germán. Germán. ¿Puede ser parte de Germán o es Germán? Soy Germán. No soy parte de Germán. Sí, Correcto, corten pedacitos, sí. correcto. Entonces, no, la respuesta es no, el pueblo no puede ser parte del país. El país somos todo el resto de nosotros que no somos el pueblo. Y ahí me incluyo yo porque yo les he dicho muchas veces, yo soy gallina. Si viene el primer macanazo, yo salgo corriendo, no se preocupe y le encuentro un buen escondite, pero... Ah, ya le entendí. Ya, mire, Mildred dice que ya entendió. Yo no Es soy que el estuvo confusa. Cuando yo leí esa pregunta, realmente no supe qué contestarle, abogada. Realmente fue adivinando. Y hasta ahorita que usted dice el concepto del pueblo, yo me acuerdo que usted estaba hablando, se refería ya, por así decirlo, a los militares y todo eso, y nosotros solo formamos parte de los demás. Y ahorita Sí. que está explicando, dije yo, puchica, deje ahí los puntos. Sí, o sea, la realidad del asunto es que el pueblo es una entidad y el país es otra entidad. El pueblo y el país son dos cosas distintas. Uno es el que va a defender a la república, no a mi mamá, no a mi familia, inclusive hasta puedo defenderlo de mi misma familia. Sí, ¿cuántas familias no se han vuelto traidores a la patria? Y usted tiene que defender a Honduras en contra de su propia familia. Eso ha sucedido. Abogada, Dígame. abogada, el país entonces, ¿qué es el país? Para yo poder entender bien, yo sé que el pueblo es lo que habíamos hablado, el conjunto de humanos que defiende la república con armas y todo eso, que es el país. El país es el que vive con ellos. Yo que vivo con Nosotros. ellos. Usted que vive con ellos. Ese es el país. Yo soy el país. Vaya, el país somos la gente general y el pueblo son, digamos, por ejemplo, las Fuerzas Las Armadas. Fuerzas Armadas. Entonces Exacto. nosotros no podemos ser parte de ellos. No. Si Sí, usted pues. se mete a la militar, compañero, Entonces- forma parte del Ay, sí. pueblo. Ahí Entonces, sí. pues, Ahí Es sí, si correcto. usted Si forma usted parte se de la mete- milicia. Pero es que básicamente la pregunta viene siendo que usted no tiene una obligación hasta que entra a la militar, porque usted tiene el Pero derecho yo de puedo ir a ser meterse parte a la del- militar. Sí Ah, puede, pero no tiene la obligación. Si Ya usted, te- nosotros vamos a guerra, quien Podemos. tiene la obligación son los militares. Pero Ya te- nosotros como somos país, Correcto. Por eso es Sí, que entonces- la importancia de esta- viceversa, sí. El país sí puede ser parte del pueblo, correcto. Ahí sí. si usted se une a ellos, Voy a ser coge un pueblo, correcto. fusil y va y se va a la línea del frente, ahí sí. Pero deja usted de ser el país, usted se convierte en el pueblo.
¿cierto? Hoy sí. Ya entendí. Hoy sí, Ay, todo el mundo llorando por esa pregunta. ya vi. No, por eso la Abogada, yo puse, lloré con porque la esa vi que pregunta. sí hubieron los que la sacaron bien, pero hubieron 3 personas que la sacaron bien y 4 personas que la sacaron mal. Hubo. Y ahí está G10, pues. Sí, ahí Entonces, están los 310. no, fíjense que a ellos no les salió esta pregunta. Y yo quedé así como, ¿será que aquí es donde me fallaron? Dije yo, no es posible. Y después me salió alguien que sacó 80%, que sacó esta buena. Y dije, ok, entonces tengo que explicarlo bien. Y la manera de explicar esto bien es que el país es una cosa y el pueblo es otra cosa. Correcto. Acuérdense que yo puedo ser país y economía, ahí sí. O yo puedo ser pueblo y economía, también puedo hacerlo. Pero país y pueblo no puedo ser. Es mutuamente exclusivo. O yo soy una cosa o yo soy otra. Sí. Es como decir, ¿usted es civil o es de las Fuerzas Armadas? ¿Cuál de los dos? Militar. ¿Es militar o es civil? Y si usted es Civil. civil, usted es el país. Y a mí, si me preguntan, yo prefiero ser el país 1000 veces, 400.490 veces, prefiero ser el país. Yo no quiero ir a poner mi pecho por nadie. Lo pondría por mi mamá en estos momentos, por mi mamá, por mi hermana, porque mi esposo lo pondría por mí. Ese no necesita que lo ando defendiendo yo, así que por él no. Es cierto. Por mis futuros hijos, pero yo por nadie más voy a poner el pecho. ¿Por quién pondría el pecho usted, Tiene Marvin? que cuidarlo, abogada. Pues chica abogada, ni porque él forma Se parte cuida del pueblo. solo, ese Tiene no que necesita cuidarlo, que yo tiene- lo cuide. Tiene que Tal vez en la cuidarlo. casa que lo mime, No pero crea. no, hombre, si hizo 10 Bueno, ahí cursos pone en el pecho, combate, madre, que le con va No, a es mi novio es del Estoy pueblo. de acuerdo con la abogada. ¿Verdad, Florentina? Yo prefiero irme del otro lado. Él que vaya a sus macaneos por allá, yo muchas gracias, ahí me avisa Abogada. para defender en una corte. El Eso primer disparo, abogada, vámonos. ¿va? Abogada, ahora sé que mi novio es del pueblo. Ahí está, Florentina, su novio es el pueblo. Yo no soy pueblo. Es que ahí es donde nosotros tenemos que estar claros. Nosotros daríamos la vida, la mayoría de los seres humanos daríamos la vida por alguien en específico. Usualmente yo escucho mi mamá. Usualmente eso es lo que yo escucho. No, yo por mi mamá, ¿verdad? Que la mayoría de nosotros decimos eso. Por mi mamá yo sí daría. ¿Cierto o no? Que la gran Sí. Pero abogada, dice Marvin que sí, que él sí la daría. a veces Por los Dígame. dos. por eso a veces se escucha el lema en las manifestaciones que dice que el pueblo salva al pueblo. Ajá. Pero usualmente la gente no entiende lo que está Eso diciendo. es, Pero eso es más bien erróneo, compañero, erróneo. porque en Es ese erróneo. caso sería el pueblo salva al país. así es. Solo el problema es país que salva al país. No todas las personas civiles, porque civiles somos los que no estamos dentro de una fuerza armada. O sea, usted es Entonces, país. por eso no entendemos el concepto en sí, porque Correcto. nunca nos han explicado, nunca nos han dado a conocer los conceptos, las definiciones, cómo es la situación. Es correcto. Y les recuerdo que esto importa porque cuando vemos esos principios, la autodeterminación, y hablamos de la autodeterminación del pueblo, estamos hablando de ellos. Y ellos serán importantes. ¿Creen ustedes que si las Fuerzas Armadas, no sé, de Rusia, decide de que Honduras ahora ya no existe, que lo que existe es El Salvador, ¿qué creen ustedes que le va a pasar a Honduras? O sea, ¿tendrá peso lo que el pueblo dice? Piénsenlo. Claro que sí, la respuesta es claro que sí, que si nosotros de civiles podemos hacer algo al respecto, pues sí podríamos, ¿verdad? Pero le apuesto que la gran mayoría de nosotros, una de dos, o le diría, pase adelante papacito, ¿cómo quiere la baleada? O saldríamos corriendo a escondernos. Eso es lo que la mayoría de nosotros haría. Sean conscientes en esa respuesta. ¿Quién de ustedes pondría el pecho si los que vienen son las Fuerzas Armadas de Rusia o de Estados Unidos o de China? Si Honduras es una república, pero que Dios le ha dado un beneficio grande, estratégico, geológico, climático. Estaría vaciando mi cisterna, abogada, para esconderme. Claro, hombre. Con que nos manden una bomba atómica suficiente, se acaba el país, no necesitamos poner más el pecho. Muchas veces a mí me preguntan, abogada,
Pero si los gringos quisieran tomar el control, no, muchachos, si los gringos quisieran tomar el control, primero que todo, ya lo hubieran tomado, ya seríamos nosotros otro Puerto Rico, porque las Fuerzas Armadas de Honduras, según me contaron a mí la última vez que pregunté, son menos de 20,000, eso es lo que hay. Mi esposo, la última vez que él comandaba 22,000 hombres. Entonces, mi esposo, solo él, comandaba más hombres de lo que es todo el ejército de Honduras. Solo la unidad de su esposo, abogada. Era toda la Fuerza Armada. ¿Ok? Entonces, ¿usted cree que nosotros aguantamos si Estados Unidos nos viene a invadir? ¿O usted cree que... En Honduras, abogada, solo son 15,000, aproximadamente 15,000 son, abogada. Oiga, entonces, ¿usted cree que nosotros aguantaríamos? ¿Usted le pone más? Dicho sea de paso, China tiene más soldados que Estados Unidos. Lo que pasa es que Estados Unidos está mejor armado, pero China tiene más soldados. Si China quiere venir a invadir aquí, ¿qué cree que haríamos? Pase, pase, papi. ¿Quiere arroz chino del que hacemos aquí en Honduras? ¿Quiere chapsuy hondureño? Eso miren, nosotros le enseñamos la receta, porque eso existe, el chapsuy hondureño. Entonces, no, lo que el pueblo opina es muy importante, porque ellos pueden iniciar una guerra. Ellos pueden venir y destrozarnos completamente. O sea, la opinión y la autodeterminación del pueblo es importante. Pero así como es de importante la autodeterminación del pueblo, es la autodeterminación del país, del todo el resto de nosotros. Esta también es importante, que a nivel internacional la llamamos autodeterminación de la población. Así es como la hemos determinado. Yo no, juristas que tienen ya mucho más canas que yo. Entonces la autodeterminación del pueblo son ellos. Ellos que pueden iniciar una guerra, ellos que pueden hacer estas acciones, ¿no? Y luego estamos nosotros que somos la autodeterminación de la población, que somos los que pertenecemos al país. Acuérdense, tenemos poder económico, poder legal, tenemos poder cooperativo, poder educativo, poder artístico, ¿sí? Eso somos nosotros, el país. Y obviamente la economía se mantiene por nosotros, pero la opinión de ellos también es importante. La opinión del pueblo, la autodeterminación del pueblo también es importante. Entonces es bien importante acordarse de eso. Entonces no, el pueblo no es parte del país. O usted es país o usted es pueblo. Una de las dos y usted escoge. ¿Cuál de las dos quiere ser? Yo quiero ser país. Yo no quiero ser pueblo. ¿Sí? Entonces, esa expresión de la cual ustedes me hablaron, el pueblo salva al pueblo, sí es cierto. Y no se defienden entre ellos, pues. Piénsalo. ¿Se defienden entre ellos, sí o no? Ahora ya me confundió, abogada. Sí, abogada. Las Fuerzas Sí, Armadas muy se cierto. defienden entre ellos. Sí. Sí, hombre, claro. Y Sí. Entre ellos se tapan todo. cuéntenme, ¿los empresarios se defienden entre ellos? ¿La fuerza económica se defienden entre Ahí ellos? está el poder. Ahí está el poder. Bueno. Sí. Y cuéntenme, ¿los sindicatos se defienden entre ellos? ¿El poder laboral se defiende entre ellos? Sí. Es Sí. que muchas veces a mí me dicen, ¿pero por qué? No, es que eso es naturaleza humana, yo defiendo los míos. Así Yo voy a es. proteger a los míos. Pero la más básica naturaleza humana. Por eso hay diferentes áreas como así educativas. La educación defiende a los maestros. Un educador no va a defender el sistema de salud. ¿Quién va a defender el sistema de salud? Los médicos. Los médicos. Sí, entonces, eso de que el pueblo salva al pueblo, sí es cierto. Ellos mismos se defienden entre ellos mismos. Sí, claro, 100%. Ok, ¿el país tiene que defender al país? Sí, y nos hemos segmentado. Los empresarios... Abogada. O sea, dígame, Ellen. Un claro ejemplo de eso fue que hace poco le preguntaron a este señor Tito Olivio, que es el que está en el... Silvio Moreno. Sí, le preguntan a él que por qué ellos no hicieron nada cuando lo de la reelección y todo eso, ¿verdad? Entonces, él solo respondió como, pero ¿y nosotros qué íbamos a hacer si fueron los demás que votaron porque siguieran? Si no hubieran votado por el presidente que tienen, pues no lo hubieran tenido. Entonces, ¿qué está haciendo? Defendiéndose, pues. Él defiende Entonces, los... ahí vemos que... Sí, pero, es que ellos nunca van a perder. abogada, Dígame, Marvin. pero dentro de las funciones de las Fuerzas Armadas está Defender la Constitución. lo de la... Sí, y habla también de
lo referente a la alternabilidad. Lo voy a buscar ahorita en la Es Constitución. correcto, ellos tienen que defender, eso son parte de las funciones de ellos. Ellos tienen que defender tanto Buenas la noches, alternabilidad. abogada. Dígame, Nefi. Con respecto a lo que el compañero se refiere es el artículo 239. Correcto, Es Nefi. correcto. Que dice que el ejercicio de la legitimidad del poder no puede ser, tiene que ser transferible. Entonces, pero aparte de eso, podemos encontrar otros artículos como dice que el que es el presidente del Congreso no puede optar por ser presidente de la República, como los designados no pueden tampoco ser diputados o ejercer otro cargo público. Entonces, nos centramos más en el 239 porque es la máxima autoridad. Y podemos encontrar también de que cómo se castiga. Eso será velado como traición a la patria y que 10 años quedará habilitado de todas sus funciones. Y no solo el presidente, sino que las personas que lo acompañen a este tipo de acciones. En palabras más técnicas. Ese era mi aporte, distinguida. Claro que sí, o sea, lo que ustedes me están hablando, Aileen, lo que me dice, ellos se defienden entre ellos. Él acaba de decir, ¿y yo qué voy a hacer si yo lo que estaba haciendo era quedándome afuera de la situación? Marvin me dice, pero ellos no debieron de haberse quedado fuera de la situación. Y Nefi me aclara, es que están los artículos específicos que dicen que no tienen que quedarse fuera de la Constitución. Y yo le apuesto que si le pregunta a la Corte Suprema, ellos van a decir, pero es que ya estaba la sentencia, ¿verdad? O sea que entre todos, cada grupito se defiende entre ellos. Esa es la realidad. Que si nosotros tendríamos más fuerza si nos unimos, eso es obvio. Eso es más que obvio, que nosotros como Honduras tuviéramos más fuerza, que tuviéramos una visión, que tuviéramos un plan, que claro que sí, pero eso está bien difícil hacerlo. Ahorita Honduras está completamente polarizado. Entonces es bien difícil que nosotros nos unamos y digamos, no, vamos todos a sacar adelante a Honduras. Los maestros y los profesores de básica y primaria y secundaria y los profesores universitarios, vamos a unirnos con los médicos y, o sea, qué lindo sería, pero la realidad es que cada uno de los gremios se protege entre ellos. Y así es el pueblo se defiende entre ellos mismos. Dígame, Marco. Abogada. El artículo 272 literalmente dice, las Fuerzas Armadas de Honduras son una institución nacional de carácter permanente, esencialmente profesional, apolítica, obediente y no deliberante. Se instituyen para defender la integridad territorial y la soberanía de la República, mantener la paz, el imperio de la Constitución, los principios de libre sufragio y la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia de la República. Correcto, o sea que es parte de sus funciones. Es parte de las funciones de ellos. Y entonces la la respuesta que dio el jefe del Estado Mayor Conjunto es justamente, sí, pero es que ya había una sentencia y yo tengo que obedecer la sentencia. Eso fue lo que él dijo. Básicamente él dijo, yo no puedo, que ahí estaba la sentencia. Lavo las manos. Tenía que haber actuado antes de la sentencia. Lavo las manos, Poncio Pilato. ¿Ah? Ya estaba la sentencia, yo tengo que obedecer la sentencia. Eso fue lo que él básicamente dijo. Entonces, es que ese es un noviazgo, abogada. Ese es un noviazgo. Claro que sí. Esas son estrategias, porque si usted analiza bien, en la red que controla el país son compañeros de universidad algunos, ¿verdad? Compañeros de colegio. Y si usted fija, la mayoría de los que tienen el poder realmente son descendientes del Empira, el departamento del Empira. El primo está allá, el hermano está allá, el sobrino. Sí, en esta ocasión, es que miren, a mí siempre me ha encantado cuando me dicen, no, es que yo cuando llegue voy a ser distinto. Y yo les digo, ok, nómbreme un presidente, uno, que no haya puesto a su gente ahí. Uno. Abogada. Y recordemos también que la misma Constitución, no estoy seguro si en la Constitución, pero el nepotismo el nepotismo, la oligarquía está prohibido. Dígame, ¿alguien me está diciendo abogada? Sí, abogada, aquí yo le iba a decir, una vez nos decía, no recuerdo qué abogado nos dijo, pero ¿quién va a poner al enemigo a que esté trabajando a la par de él? O sea, nadie va a hacer eso. Es correcto. O sea, sería ilógico pensar de que va a llegar alguien y va a decir,
no, yo le caigo mal, pero yo lo voy a poner porque, o sea, es ilógico. Eso no va a pasar, o sea, sería soñar. No, No es de enemigos, que sino de el capacidades presidente- que tenga. Acuérdense que el presidente necesita gente de su entera confianza. ¿Para qué? Para que esos Pero- proyectos que están diseñando se ejecuten. Sí. Abogada. Yo necesito gente de mi entera confianza. Dígame, William. Pero es que esto tiene que ir más allá de la confianza. Si yo tengo un amigo que es doctor, obviamente si es de mi confianza lo voy a poner como ministro de salud, ¿verdad? No que voy a poner a alguien que no tiene conocimiento en el área y lo voy a poner donde no me va a dar ningún resultado, solo va a estar ahí para apoyar lo que yo diga y emplear lo que yo quiera. O sea, eso es nefasto, pues, porque no va a dar ningún resultado y el país se retrasa cada día más. Mire, yo le puedo Compañero, pero decir que recuerde lo que implica- dijo la abogada la otra vez Dígame. respecto a la... incluso dio el ejemplo en Estados Unidos, que muchas veces los presidentes ya tenían compromiso con muchas personas atrás. Y esto es lo que pasa actualmente en nuestro país. Cuando una persona ya se está postulando y ya tiene 1 millón de compromisos con varias personas, tal vez sea por votos o ya sea por económicamente. Financiamiento. Entonces, exacto. Cuando ya llega al poder, no tiene otra opción más que cumplir con lo que ya había acordado. Entonces, vuelve a trazar otra vez el país. Y justamente una de las cosas que a mí me encantaría que nosotros nos demos cuenta es que yo no necesariamente necesito ser médico para ser un buen secretario de Estado en salud. Yo lo que sí necesito ser es un buen administrador. Piénselo. Ahorita con cuestiones del COVID, ¿sería mejor que un médico estuviera ahí diciendo qué es lo que pasa? ¿O sería mejor un administrador en sistemas de salud? Eso existe, eso es una maestría. Administrador en sistemas de salud, que lo que significa es cómo manejar un hospital. ¿No sería mejor que tuviéramos alguien así que dijera, necesitamos tantos respiradores, tantos ventiladores, tantos tanques de oxígeno, tantos médicos, tantas enfermeras, hacer un plan de organización y ejecutarlo? ¿Qué sería mejor? ¿Un médico que nos diga esto es lo que puede pasar o alguien que tenga esa visión estratégica que sepa cómo manejar un hospital? Pero es que volvemos otra vez al mismo, abogado. Una cosa lleva con otra. La educación, son pocas las personas que puedan llegar a tener esa carrera, porque si de por sí ya la carrera de doctora es cara y es muy larga y se gasta bastante y ni siquiera les pagan a los doctores cuando van a hacer su práctica, entonces se puede imaginar una carrera así. La mayoría de las personas no tienen ese alcance para conseguir esa carrera. O la persona que se siente motivada, apasionada para hacer eso. O sea, Sale mejor ser político. Justamente, una de las cosas que ustedes me están diciendo y repitiendo es, pero es que cuando llegan a la guayaba, llegan ya comprometidos y además de que llegan comprometidos, llegan con ideas de a quién poner. Mi respuesta a eso sería, ok, si usted ya tiene su lista, si usted ya tiene su gente, yo veo la lista y digo, ¿quién de estos tiene tal perfil? Ok, ¿quién de estos puede ser el secretario de Gobernación y Justicia, por ejemplo? ¿Deberíamos de poner un ingeniero o deberíamos de poner un abogado? Porque usted me puede decir que en esa lista no hay un abogado. ¿Me entiende? Entonces ahí es donde nosotros vamos. Ok, tiene que salir de su compromiso, pero por lo menos elíjame el perfil. Póngame ahí a alguien que sea abogado, mínimo, ¿verdad? Abogado. Póngame ahí. Abogada, dígame. Pero recuerde que la ley de... buenas noches. La ley de la administración pública marca el parámetro de que el presidente va a escoger sus secretarios de Estado. Y no dice que tiene que ser tener conocimiento relacionado con algo. Pero por simple lógica, yo no voy a poner en la Secretaría de Salud un perito. Es que justamente no voy a poner de ministra de turismo a una odontóloga. Nefi les está diciendo algo Creo que la ley antes, que es, hay cosas que son legales, pero no son correctas. ¿Verdad? Nefi eso es lo que nos está diciendo. Hay cosas que son legales, pero no son correctas. Totalmente. Y entonces nosotros lo que tenemos que hacer es hacer no solo lo legal, sino lo correcto. José, dígame. Sí, es cuestión, abogada, también de un poco de sentido común, porque
por ejemplo, ahorita, mire la forma como se está manejando la pandemia y quién es la cabeza de esto, una profesora, ¿sí? Y nada que ver, pues uno dentro de su campo adquiere experiencia y conocimiento para poder afrontar situaciones. Mire, nosotros en educación, ¿quién es la cabeza? Un ingeniero agrónomo. Es ilógico No es la doctora. de que las personas fuera de su ámbito de competencia puedan alcanzar niveles aceptables. Entonces, yo pienso que eso es cuestión de sentido común. El canciller, el encargado de eso. Bueno, compañero, pero si Lisandro nosotros Rosales, el que lleva todo. tuvimos un presidente que no Mauricio Oliva, terminó ni el doctor, ¿no? bachillerato. No, tuvimos un presidente que sacó 0 en sus clases de universidad. Exacto. 0. O sea, sacó 0 y medio terminó el bachillerato, todo el mundo sabiendo que lo pagó, que compró ese título. Okay. Nosotros hemos tenido presidentes y hemos tenido diputados y hemos tenido personas que en realidad llegan ahí, ya sea por compromisos políticos o porque tienen un padrino o cosas de esa naturaleza. Eso lo sabemos, eso lo sabemos. Y como dice Bessie, y nos está diciendo Bessie, a veces ellos buscan solo beneficiarse a ellos mismos, como el rastrillo, ¿verdad? Jalan a su lado, ¿verdad? Hemos tenido presidentes así. Y dicho sea de paso, de todos los partidos. Es impresionante que a mí me dicen, no, solo los está. No. Si no, solo véanse ese libro que tiene la Comisión Nacional Anticorrupción y miren esa gran lista de los 100 años de corrupción que ellos han investigado. Desde el ferrocarril les empiezan a hablar, ¿verdad? De la corrupción en el ferrocarril. Entonces, ¿qué tiene que cambiar? El país tiene que cambiar. Hasta estos momentos, nosotros le hemos quitado el derecho al voto al pueblo. Las Fuerzas Armadas no pueden votar. Nosotros le hemos quitado el derecho al voto al pueblo. Y ellos han estado ahí bien calladitos como diciendo, bueno, ustedes quisieron, entonces ustedes arréglense con el desastre que hicieron. Eso es lo que nos dicen. Entonces nosotros de país, que somos los que los ponemos ahí, somos los que tenemos que cambiar. Les voy a dar un ejemplo. Ustedes me mencionaron el financiamiento de las campañas políticas. Les voy a dar un ejemplo de un lugar donde es impresionante cómo es que se hacen las campañas. Inglaterra. En Inglaterra, usted lo máximo que puede gastar en publicidad, inclusive comprando anuncios en Facebook, Instagram y todo lo demás, son 20,000 euros. Eso es todo lo que puede gastar. Y luego hacen 3 debates en donde tienen que ellos decir cuál es su plan. Eso es como funciona en Inglaterra. Si ellos lo pueden hacer allá, ¿por qué nosotros aquí gastamos millones? Explíqueme. ¿Tendremos más millones? Le pagamos a los partidos políticos aún. Les pagamos por participar. Claro. Aquí le tienen miedo a los debates, abogada. Le huyen a los debates. No van a un tienen debate, nada que ni lo decir. quiera Dios. No tienen nada que decir. Yo así les digo, que salgan, digan. ¿Cuál es si tu lo plan? dicen, solo pasan. ¿No hay plan? Si lo dicen, abogada, son cosas generales lo que hablan. Nunca le muestran a uno un plan estratégico. Solo cosas generales que todo el mundo ya sabe, pero que no saben cómo solucionar. Es correcto. Entonces, el problema es que tenemos que cambiar toda la sociedad en educación, porque la educación es la base fundamental para saber elegir. Por eso es que nos enrolan facilito, y nos hablan bonito, una modelo de candidata y ahí vamos. Y justamente por eso, abogada, no apuestan tanto por la educación aquí. ¿Por qué? Porque no les conviene a ellos tener un pueblo educado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La educación. Porque yo le puedo apostar que el pueblo de Honduras es más educado que el resto de nosotros. Así que no es el pueblo el que no está educado. ¿Quién cree usted que no está educado? El país. El país, las autoridades. El país no está Óigame, educado. si el Junior pueblo- quería dar una aportación. Cuénteme, Junior. Abogada. Espérame, Junior quiere hablar. Cuénteme, Junior, y después va Marvin. Ok, abogada, solamente quería hacer una pregunta. Diga. Ya se ve encarrilado que el Partido Nacional pues, va otra vez por otros 4 años. No Juan Orlando, pero sí, pues yo pongo Papi La Orden o el doctor Mauricio Oliva, ¿va? Pero usted solamente ya no es un criterio propio de su visión, solamente quiere escuchar eso. ¿En qué sentido? ¿Por quién voy a votar o qué cuentas? No.
no por quién, sino que realmente eso es lo que se ve, que el Partido Nacional va a seguir ahí por lo mismo que estamos hablando. O sea, porque tienen que seguirse cubriendo, ¿va? Entonces, los desastres que están dejando, pues, este gabinete, pues obviamente, tengo que seguirlos cubriendo porque así es. Entonces, ¿qué opina usted? Solamente es un criterio. Yo veo que el Partido Nacional, pues, sigue. Bueno, que si yo creo que el Partido Nacional va a ganar, sí, yo creo que el Partido Nacional va a ganar. Que si yo creo que eso es beneficioso para el país, o sea, nosotros, para el país, porque para el pueblo, cuando gana el Partido Conservador es mejor. Sí, eso aquí en la China, en todos lados, cuando gana el Partido Conservador es mejor para el pueblo. Para el país, que si es mejor que gane el Partido Nacional, bueno, quiero que se imaginen si gana Yanni Rosenthal y tiene que ir a dar una conferencia a Naciones Unidas, tiene que ir a dar su discurso anual a Naciones Unidas. ¿Cómo va a entrar a Estados Unidos? No lo dejan. Por Zoom, abogada. Por Zoom. Qué triste. Ok. Pero más triste es verlo. Más triste es ver que a los que apoyan a él. Exacto. Después tenemos para recuperar los millones. Abogada, la cuestión, abogada, usted lo ve desde el punto de vista conservadora, porque usted es conservadora. Desde ese punto de vista lo ve. Pero no es cierto que el Partido Nacional tiene 12 años de estar en el poder y económicamente el país ha ido más bien en retroceso. Entonces no es cierto que que yo sea conservadora no significa que yo apoyo las payasadas que han hecho. Porque si usted cree que no hay nacionalistas que están enojados con estas payasadas, entonces usted no conoce a los nacionalistas de corazón. Entre ellos, ex magistrados de la Corte Suprema que están literalmente arrechos. Que yo le puedo mandar las publicaciones de Facebook que hace, en donde pone fuera Jo, literal. Y es nacionalista de esos que ha sido nacionalista desde que nació, llegó a la Corte Suprema por ser nacionalista y se va a morir siendo nacionalista. O sea que no, el hecho que uno sea conservador. Pero siempre votan, abogada. Fíjese que no. Ese no. Pero votan por... ¿Sabe qué me dice? Este fue... uno. Okay. Compañero, espere, con esto le voy a cerrar la clase del día de hoy porque ya sé que vamos a otra clase. Él estaba recho porque, acuérdense que ellos decían, vote en línea continua. ¿Se acuerdan de eso? ¿Verdad? Aquella famosa línea continua. Sí. Entonces él dijo, está bien, yo soy nacionalista. ¿Saben qué hizo? Y lo publicó en Facebook. Es que dije yo, pucha, este chavo ya, o sea, él ya se retiró, él ya no tiene nada que deberle a nadie. Dice, yo voté en línea continua en la papeleta presidencial. Eso dijo. Entonces, ¿qué hizo? Él invalidar su voto, pero él ve. A mí me dijeron que yo era cachureco y yo tenía que votar en línea continua. Entonces yo cogí la papeleta presidencial y voté en línea continua. ¡Pay! Santo remedio. Y no crea que son solo uno o dos los que hicieron eso. Son muchos los que hicieron eso. No estaban de acuerdo con lo que estaban diciendo. Entonces, créanme que esas cosas es parte de lo que está sufriendo el Partido Nacional. O sea, el Partido Nacional, yo sé que aquí tal vez no tenemos nacionalistas, pero el Partido Nacional está sufriendo en estos momentos porque hay gente que es de una línea, que es de la línea de que nosotros tenemos que ser progresistas y no sé qué cuentos, y después está la otra línea de, no, nosotros lo que tenemos que hacer es trabajar. Esa es la línea de papi a la orden, ponernos los burritos y trabajar. Y nada de esto de que usted tiene que tener título universitario, no, usted lo que tiene que tener ganas de trabajar. Pregúntele a papi a la orden qué título tiene y que si quiere que le den un honoris causa, dice que no. Eso dice él no tiene título. Y él dice que él no quiere ningún honoris causa, que lo que quiere es trabajar. ¿Ok? Esa es una línea del partido. La otra línea del partido abogada, ¿y usted cree que si ese señor Altura fuera un pobre como nosotros, ese señor es multimillonario? Por eso está ahí. Si fuera pobre, porque el que es un recolector de basura. ¿Usted cree que fuera un pepenador como el que anda en la calle recogiendo basura iba a llegar al puesto que... no, definitivamente no. Él es multimillonario, por eso está en el lugar que está. Pero todos votan por él, la mayoría votan por él. La historia de Astura no es que él es un pepenador ni nada así. Él es hijo de un constructor, que ya su papá tenía su constructora y él trabajaba con el papá. Y él inició en la UNA y él dijo, aquí no me están enseñando nada. Que esa es una crítica que, pucha, yo creo que todos tenemos aquí de la UNA, que es, estuve 5 años en la UNA y yo no aprendí a ser abogada. Yo aprendí un montón de teoría, hasta en latín me hablaron 1 año y medio, pero yo no aprendí nada de cómo ser abogada. Esa es una crítica grande que hay de Luna. Entonces él fue a Luna y dijo, ve,
ser arquitecto, yo no necesito ser arquitecto para poder ejercer esta profesión, así que adiós, me voy, no quiero, adiós. Y él se puso a trabajar con el papá. Uno de los contratos es de recolección de basura, uno de los contratos, uno. Él tiene muchos contratos aquí y él construye mansiones. O sea, eso, olvídese, eso son otros 20 pesos de cómo la familia de él ha hecho dinero. Lo ha hecho porque ha trabajado así, que si a nosotros no nos... Otra cosa, que a nosotros no nos gustan los contratos que el Estado firma. ¿Y quién es el que lo firmó? A ese es al que hay que ir a perseguir, porque yo de empresario lo que quiero es ganar dinero. Si usted es un empresario que no quiere ganar dinero, ponga una ONG, punto. Pero yo de empresario lo que quiero es ganar dinero. Yo le voy a decir, mira, este cosmético que está aquí, yo te lo voy a vender a vos a 500 lempiras. Y usted me va a decir, ok, 500 pesos. Y punto. Y lo firma. Entonces, ¿quién es el bruto? El que me firmó esto de 500 pesos sin saber que en la Walmart cuesta 250. O sea, ¿quién no hizo su trabajo? Es como el de la Mundial con las mascarillas. Vaya, ahí. Yo las vendo caras porque me las compran. Vaya, ahí está. Oferta-demanda. Hay que entender esa parte. ¿A quién hay que demandar? Al responsable. ¿Y quién es el responsable? ¿Yo que le vendí esto a 500 o usted que no investigó que esto costaba 250? Ay, pero es que él es... El Aragán, abogada. Dígame, William. Al Aragán, que no le gusta investigar o leer. A ese, al Aragán que no investiga. ¿Él es el culpable? Sí. Bueno, muchachos, los dejo. Nos vemos mañana para finalizar esta parte y explicar ese segundo trabajo en casa, ese primer trabajo en casa del segundo parcial. Buenas noches, muchachos. Muy interesante. Buenas noches, abogada. Buenas noches, abogado. Ya se fue.